¿No te asó? Bueno, ¿podrías mirar eso? Todos han estado despiertos, tratando de averiguar todo sobre las obras. ¿Adivinen qué, niños? Estoy aquí para responder a sus preguntas en forma de otro capítulo. Algunos de ustedes no pudieron soportar el suspenso, pero, de nuevo, estoy escribiendo la maldita cosa y apenas pude resistir el impulso de continuar. Sin duda, ha sido divertido leer sus reseñas y ver a algunas personas especular sobre la dirección en la que se dirige la historia. Bien, oren y recibirán. Ha llegado el momento, y yo también. Ahora todos ustedes, canten conmigo. Sangre para el dios de la sangre. Capítulo 38. El héroe inmortal. Centro de distrito de camino destrozado. Decir que el día había sido una mezcla de sorpresas sería quedarse corto. Entre los héroes, ninguno esperaba el enfrentamiento contra la amenaza absoluta que se manifestaba. Todos para uno. El Boogeyman del inframundo de Japón y una leyenda infame incluso entre los villanos internacionales más duros. Se suponía que sería una incursión rápida y exitosa contra un grupo advenedizo de villanos más problemáticos de lo habitual. Habían planeado durante unas 2 semanas este ataque. Frente a ese hombre, ningún plan permaneció intacto. Incluso All Might había sido derogado y contrarrestado en la pelea, el héroe solo logró dar un golpe seguro con la asistencia oportuna de uno de sus objetivos de rescate. No hace falta decir que la última mitad de la pelea se transmitió a todo el país. Si eso era algo bueno o malo, nadie estaba seguro. Especialmente una vez que Afo asestó el golpe que debería haberlo dejado fuera de servicio. Para empeorar las cosas, hirió terriblemente al héroe rubio, lo empujó más allá de su límite, expuso su estado débil a todos y llegó a burlarse de todos los esfuerzos de All Might en su cara. El último golpe, sin embargo, llegó el último. El villano se aseguró de burlarse y empujar a All Might lo suficiente como para que el héroe intentara recurrir a un ataque final, en otras palabras, un golpe mortal, dirigido a su cabeza. La máscara / casco mejorado que llevaba derrumbó el golpe, que dirigido a otra parte habría causado mucho más daño del que podría manejar, y le permitió al villano un duro contraataque y una última excavación en la reputación de All Might. Trajo a la fuerza a Izuku de regreso al campo de batalla y robó la peculiaridad del vampiro justo enfrente de los ojos de Toshinori, y pronto arrojó el cuerpo inmóvil del adolescente a un lado casi como si estuviera lidiando con basura. La sombra del vampiro gimió con un terrible tono que hizo añicos el cristal mientras se expandía y escupía todo lo que tenía almacenado en su interior. Pistolas, municiones, cuchillos, kunai, incluso un cadáver seco apareció de la masa negra como la tinta antes de que el almacenamiento sobrenatural desapareciera de la vista. El villano apretó y relajó sus gruesos dedos, repitiendo el movimiento unas cuantas veces, mientras un relámpago negro rojo chisporroteaba en su mano derecha, la extremidad que había estado en contacto con el vampiro no hace mucho. «Qué patético, All Might», declaró Afo, haciendo un último movimiento con la mano. Caer tan bajo como para ser ayudado por un estudiante y luego fallar tan miserablemente en tu único trabajo. Ni siquiera pudiste poner a descansar a tu propio maestro, y ahora has causado otra muerte innecesaria, héroe. Toshinori estaba arrodillado en el lugar, incapaz de pronunciar una sola palabra. Había ido más allá, quemando su cuerpo hasta que usó la última gota de su fuerza para derrotar a este criminal traficante de maldad, pero no solo sus esfuerzos no dieron ningún fruto, sino que también permitió que un estudiante bajo su protección arriesgara su vida. Propia vida innumerables veces. Eventualmente, era lógico que Izuku llegara a su límite, pero Toshinori se había mantenido firme en la creencia de que mientras sonriera todo estaría bien. Mientras observaba el cuerpo maltratado y sucio de Izuku, el héroe pudo sentir que algo dentro de sí mismo se rompía. No, ya fue descifrado hace mucho tiempo. Lo había estado retrasando, haciendo retroceder lo inevitable con todas sus fuerzas ya que aún tenía que encontrar un sucesor para su legado. La chispa de All Might se había apagado, el poder de One for All aún dentro de él, pero negándose a responder a su llamada. Su cuerpo ya no podía soportar la tensión. Midoriya Toshinori llamó débilmente al adolescente, extendiendo una extremidad desgarbada hacia el vampiro. Sin embargo, no hubo ni un solo tic. Ningún movimiento, ni siquiera el movimiento ascendente y descendente de su pecho para respirar.
Izuku, por todo lo que le observaba, parecía efectivamente muerto. All For One miró a su alrededor, sintiendo el peligro que se le acercaba. El villano dejó brillar su peculiaridad, cubriendo su brazo derecho con una densa capa de armadura ósea. Ni un segundo después, una hoja se estrelló contra la extremidad, desgarrando la manga del traje hasta revelar la piel blindada. Edgesot apareció de la nada, su rostro tallado con un ceño fruncido profundo, sus ojos gritando asesinato sangriento al villano. Su brazo izquierdo se desarmó en una gran cantidad de hilos, los hilos rojos reforzaban la extremidad atacante y permitían que la espada se clavara más en la defensa del villano. All For One estaba a punto de atacar con su izquierda, pero luego se vio obligado a usar la extremidad de una manera amplia, una pared de aire salió corriendo de su extremidad y protegió al villano de un rugiente torrente de fuego. Todos podrían. ¿Qué estás haciendo, bastardo? Levántate y pelea. Endeavor gritó desde el borde del cráter, ambos puños apuntando hacia el villano, su entorno iluminado por el poder de su fuego. El villano no ha sido derrotado, no tienes tiempo para mope. Lucha. Levántate y lucha. Los ojos del héroe rubio miraron a su compañero héroe, haciendo todo lo posible para invocar su peculiaridad. Miró el cuerpo de Izuku, usando la vergüenza y el arrepentimiento que ardía en su corazón para intentarlo por última vez. Tuvo que empujar más allá. Era su culpa que el vampiro se hubiera perdido. Tenía que admitir eso. Entonces, para honrar al adolescente, lo haría. Derrotaría a All For One. Él tenía que. Las cenizas que estaban en su cuerpo chispearon por última vez, otorgándole al héroe una apariencia de poder. Solo su brazo derecho volvió a bombear, la única extremidad se asemejaba a la época de su mejor momento. El héroe parecía absolutamente exhausto, pero sus ojos tenían brillo. All For One suspiró. Todo el aire a su alrededor gimió en un tono alto antes de explotar, haciendo retroceder todo el ataque de Edgesot y Endeavor. Supongo que una vez tonto, siempre tonto. El hombre trajeado habló en un tono exasperado, su brazo derecho iluminado con una luz roja. Los músculos de la extremidad se movieron casi como arcilla, abultándose y expandiéndose de una manera bastante grotesca. La manga hecha trizas de su traje se desgarró aún más hasta dejar al descubierto la extremidad hasta el hombro. Extremidades en forma de resorte, multiplicador, hipertrofia, huesos en forma de lanza, Kinetic Booster 4X, Strength Booster X3, Rivets, Airwalk. All For One habló en un tono escalofriante, cada peculiaridad aparentemente reacciona a las menciones y aumenta su poder sobre el brazo del villano. La extremidad se contorsionó y se hizo más y más grande, hasta que no se parecía a nada que se pareciera a una extremidad normal. La vista era amenazante y algo horrible. Esta combinación está específicamente diseñada para matarte, pero también tengo que agradecerte por traerme la mejor hasta ahora. Mientras el villano hablaba, un fluido rojo comenzó a filtrarse a través de la piel de su brazo pulido, algo que el héroe rubio estaba acostumbrado a ver. La sangre se filtró de la piel del último villano y comenzó a reforzar su extremidad. Eventualmente se detuvo, la amalgama de poderes irradiando poder. La gruesa extremidad parecía absolutamente fuera de lugar en comparación con el cuerpo del villano, todos los héroes presentes y conscientes miraban con miedo a Afo. El villano se rió. «Verdadero ancestro», murmuró, la sangre roja carmesí que cubría la extremidad en una armadura de refuerzo brillando. El miembro distorsionado era una monstruosidad absoluta, la culminación de poderes que apenas se mantenían unidos. El factor principal que logró ayudar a la extremidad a soportar la tensión del poder fue la sangre roja, carmesí que cubría la extremidad y de alguna manera, logró contener la conjunción de poderes. Ninguno podía ver el rostro del villano, pero podían sentir la superioridad que fluía en oleadas del villano. Era como si estuviera seguro de que nada podía derrotarlo ahora que puso sus manos sobre la peculiaridad del vampiro. Aún así, por un momento la construcción ensangrentada se movió, el villano tambaleándose en el aire. Oh, parece que este es realmente un niño rebelde. El villano murmuró para sí mismo, su voz llevada por el viento hacia Toshinori. El héroe rubio apretó el puño, su expresión facial era una mezcla de muchas emociones, ninguna de las cuales podía describirse con precisión. Incluso ahora estás luchando.
joven Midoriya, realmente eres algo más, si tan solo lo hubiera decidido antes. Toshinori se contempló a sí mismo, sintiendo chispas doradas de energía correr a lo largo de su brazo debilitado. La extremidad se sentía entumecida y si no fuera por sus propios ojos, que le decían su conexión con su cuerpo, el héroe habría adivinado que la extremidad debería haber desaparecido hace mucho tiempo o que era completamente inútil. No obstante, levantó su brazo derecho amartillado y se preparó. Afo quería terminar las cosas en un enfrentamiento climático, ¿verdad? Derríbalo con su propia fuerza y humilla el símbolo de la paz justo enfrente de millones de personas que todavía están presentes en Camino War o que ven la transmisión de la pelea a través de la televisión. Toshinori sintió que ya le había fallado a suficientes personas. Era hora de tomar una posición. Todos para uno. All Might gritó, su voz ronca y haciendo eco de un cansancio que todos los presentes podían sentir. Tienes razón. Soy un tonto patético con aspiraciones demasiado altas. La voz del héroe resonó por todo el campo de batalla hecho jirones. Llevaba una tristeza profundamente arraigada en su interior. Fallé muchas veces e hice que mucha gente se preocupara innecesariamente por mí. Pero, All Might apretó la voz, haciendo todo lo posible por inhalar una bocanada de aire para continuar con su discurso. Este sería su último trabajo como All Might, el símbolo de la paz. Necesitaba hacerlo grandioso. Era su perorata, su modus operandi. Un héroe extravagante, siempre sonriendo para tranquilizar los corazones de aquellos que estarían cuidándole las espaldas. Necesitaba ser amplio, para llevar a cabo todos sus sueños y esperanzas. Desde sus compañeros héroes hasta los civiles indefensos, todos necesitaban a alguien que los inspirara. Para darles ese pequeño toque de luz. Una sonrisa se extendió por los labios magullados del héroe rubio, su antiguo poder fluyó a través de él por última vez. No hay que preocuparse, porque yo estoy aquí. Era casi como si el espíritu de lucha del héroe se extendiera por todos los presentes. Afo observó la perorata desde su posición en el aire. Permaneció en silencio, encogiendo el hombro izquierdo, el derecho demasiado pesado para seguir el movimiento. Las palabras no atravesarán ese grueso cráneo tuyo. Muy bien, si las palabras no son suficientes, entonces las acciones lo serán. El supervillano no reconoció la pasión del héroe, su voz era neutral y profesional, aunque tenía indicios de disgusto hacia el héroe. Otro torrente de llamas turbulentas nació cerca de Afo, el villano cayó tranquilamente desde su posición aérea y tocó el piso de tierra compactada del campo de batalla, su descenso controlado le permitió esquivar el fuego. Su mano izquierda se elevó lentamente para tocar algo en el costado de su aparato de respiración, una pequeña nube de vapor siseó libre cuando se descomprimió y la placa frontal se deslizó hacia arriba, mostrando por primera vez la cara del villano. All Might abrió mucho los ojos, una pizca de miedo se apoderó de su corazón. La máscara albergaba la cabeza del villano, pero era muy diferente de lo que esperaba el héroe. Sabía que durante su último intercambio, había asestado un golpe directo en la cabeza de Afo. El tipo de cosa que atomizaría una sandía, mucho menos una cabeza humana. Aunque era posible que el villano pudiera sobrevivir debido a sus diversas peculiaridades robadas, ¿podría siquiera lograr recuperarse de ese tipo de daño? All Might esperaba ver un lío de tejido cicatricial, sino un lío hueco de piel y hueso destrozado. Sin embargo, para su incredulidad, la vista que lo recibió no era nada por el estilo. No lo malinterprete, todavía no era agradable de ver, pero la piel que cubría la mitad superior de la cara de Afo era mayormente suave. Todavía tenía secciones dentadas e irregulares, sin mencionar las orejas puntiagudas y la mandíbula torcida, pero el héroe pudo ver que la piel y la carne se estaban moviendo lentamente, casi como si fueran arcilla, para fundirse en algo más coherente. Tu ancestor estaba reparando el terrible daño que una vez afectó al villano o estaba haciendo todo lo posible para corregir al villano en una forma que fuera mayormente reconocible. El símbolo del miedo estaba recuperando sus rasgos. Algo bastante poderoso, ¿no crees? Ni siquiera mis mejores peculiaridades regeneración lograron hacer más que detener el daño que me infligiste, pero apenas ha pasado una hora desde que lo tomé y la peculiaridad de Midoriya ha estado mostrando resultados por minuto.
Es una peculiaridad única en un millón, el tipo de cosa que puede moldear generaciones enteras, casi como la mía y la tuya, en cierto sentido. Dijo Afo, moviendo su brazo derecho y apretando su puño. Es una bendición que cayera en mis manos. Estaba empezando a temer por un momento que mi tiempo en el inframundo llegaría a su fin. Incluso tenía planeado un sucesor y todo. El villano habló casi como nostálgico. Como si estuviera hablando del trabajo de sus sueños o de un plan futuro para un negocio. El suelo debajo de él se agrietó, el villano disparó repentinamente hacia Olmig con una velocidad nunca antes vista. Para un gigante de carne y músculo, el villano era demasiado rápido. El héroe apretó aún más su propio puño y se preparó para el choque de puños del siglo. Caer en la desesperación y arrepentirse de haber dado a luz a este tonto sueño, Olmig. 8 de ustedes lo intentaron, ninguno tuvo éxito. Ya es hora de que la ambición de mi hermano pequeño desaparezca. Afo declaró en voz alta, balanceando su monstruoso puño hacia el héroe. Olmig también agitó su puño restante, sus orbes azules brillando con su fuerza de voluntad. Te derribaré. Crash BBBBTTTTTZZZZZZZ. Casi como si hubiera estallado una bomba, los dos puños se encontraron. El choque inmediatamente creó un estampido sónico, la onda de choque atravesó todo el campo de batalla y derribó a quien quiera que lograra mantenerse al día. Los dos pináculos de poder se mantuvieron en su lugar por un momento, pero Olmig comenzó a perder terreno, su cuerpo no logró resistir la fuerza opuesta del villano. Su brazo derecho gritó de dolor y algunos vasos sanguíneos se abrieron, derramando sangre sobre la tierra debajo de ellos y sobre el héroe y el villano. Olmig fue empujado hacia atrás varios pies de distancia, el héroe apenas logró detenerse y detener su impulso. ¿Qué está mal, símbolo de la paz? ¿Dónde está tu determinación? ¿Dónde está tu fuerza? ¿Dónde está el poder que proclamas con tanto orgullo? Curiosamente, cuanto más hablaba el villano, mayor era su emoción. Lo cual fue extraño. Afo se deleitaba en meterse con los demás y tenía un regocijo sádico al regodearse de su fuerza superior, pero no era el tipo de adicto a las batallas que mostraría demasiado de su disfrute a un enemigo aún vivo y luchador. Prefería patearlos mientras estaban caídos, del tipo que empujaría sal y vinagre sobre heridas frescas. Olmig levantó la cabeza para mirar el rostro aún cambiante del villano, encontrando una nueva mirada en él. Habían pasado algunos años desde que vio la cara que Afo le presentó, pero nunca la confundiría en ningún otro lugar. Lo que estaba ocurriendo actualmente dentro del casco del villano no era eso. Se estaba creando una nueva identidad, una nueva cara literal. La piel se veía delgada y enfermiza, mientras que la forma rotunda del cráneo adquirió un marco alargado, similar a un eclipse. La sonrisa diabólica fue sustituida por una cosa torcida y deformada, 4 colmillos alargados brotaron en el lugar de sus dientes caninos, los restantes se volvieron delgados y de apariencia quebradiza. La piel hueca que parecía albergar las cavidades orbitales se abrió y los ojos rojos de aspecto seco miraron al héroe. El poder detrás del golpe del villano estaba disminuyendo a un ritmo rápido, la enorme masa de su brazo derecho aún intimidaba, pero aparentemente no era capaz de producir la mayor parte de su poder detrás de él. Crepitar. Casi como si un rayo atravesara sus cuerpos, el villano y el héroe se miraron el uno al otro. Y entonces ya no estaban en el campo de batalla. Olmig cayó de rodillas sobre este nuevo paisaje, notando que su cuerpo ya no le dolía. Miró sus propias manos y vio que sus miembros estaban hechos de una energía dorada, casi como una llama. Toshinori se puso de pie y observó su entorno, notando que era un lugar que parecía una arena, casi como un coliseo. Innumerables soportes de piedra dominaban el centro del coliseo, todos albergando formas oscuras que se parecían más o menos a personas. Entonces notó que su entorno inmediato era diferente al resto del lugar. La experiencia fue surrealista. Estaba rodeado de 7 sillas, cada una más elegante que su predecesora, que comenzó como una silla básica de plástico blanco. Los muebles dieron vueltas a su alrededor, terminando en su posición, su aura llameante cubriendo lo que sería su asiento. El héroe se preguntaba qué pasaba, cuando de repente, y con el toque de una suave brisa, la gente ocupó los asientos que antes estaban vacíos. Maldición, el mocoso dorado finalmente eligió a alguien.
Una voz áspera resonó desde la quinta silla, el contorno áspero de un hombre apareció solo por un breve momento antes de que se oscureciera en las sombras. No, esto no es una transmisión. Al menos no en el sentido tradicional. Una voz masculina más suave, pero aún más tranquila, resonó desde la primera silla, el contorno áspero del hombre emitiendo un aura amable. Toshinori se preguntó si se había vuelto loco en sus últimos momentos. Su tiempo para tales preguntas fue interrumpido cuando algo sucedió. Las sombras sentadas en las gradas de piedra que los miraban comenzaron a temblar y gemir desesperadas, aparentemente haciendo todo lo posible por hacerse más pequeñas y menos notorias. Entre ellos empezó a caminar un hombre. Un gran traje y una presencia inconfundible impregnaron la tierra extraña cuando un rayo negro con líneas rojas comenzó a crepitar en el vacío de esta tierra extraña. Un hombre bajó tranquilamente los escalones, imperturbable por los lamentos de los que estaban sentados cerca de él. Esto es ciertamente nuevo. Estaba seguro de que nunca lo alcanzarías, Olmigt, pero parece que todavía puede ser una agradable sorpresa. El hombre trajeado habló con una voz condescendiente, el héroe capaz de reconocer ese tono en cualquier lugar, ya sea en vida, muerte o en algún punto intermedio. Afo. ¿Qué es esto? El héroe gritó, o lo habría hecho, si pudiera hacerlo. Tal como estaban las cosas, solo era capaz de pequeños movimientos mientras estaba confinado a su aura dorada. Oh, ¿no lo has alcanzado? Qué confuso reflexionó el villano trajeado, acercándose al centro del coliseo y al bizarro paisaje que Olmigt y las otras 7 sillas barra formas se encontraban. Estás aquí, pero no por tus propios esfuerzos, una pseudo singularidad. ¿Cómo? No has cambiado tus malos hábitos, villano. Veo que sigues siendo el mismo monstruo que me mató. Esta vez una voz femenina resonó en el espacio, el sonido trayendo una sensación nostálgica al héroe. No podía entender cómo y por qué, las cosas estaban borrosas y se sentía muy cansado. Toshi, no puedes dormir ahora. Algo te trajo aquí, debemos entender que... suplicó la voz femenina y él felizmente obedeció, reuniendo toda su fuerza de voluntad para permanecer al menos alerta. Un grito terrible resonó en todo el espacio en el que se encontraba el grupo. Los relámpagos negros y rojos cesaron y el cielo vacío se quedó en silencio por un momento. Un solo momento. Badum. Todo el grupo sintió que la confusión impregnaba sus seres mientras el fuerte eco del sonido se repetía. Badum badum. El hombre trajeado se dio la vuelta lentamente, dándole la espalda al grupo de 8 personas, encontrando algo mucho más digno de su atención por ahora. Una forma tosca, muy similar a las de la piedra, se yergue sobre ellos. Sin embargo, este era diferente de los cobardes que rara vez se rebelaban. Este había estado luchando contra él desde que lo adquirió, y estaba de pie sin importar cuánto lo atacara. Siempre se levantaba y le enseñaba los colmillos, mostrando su poder y esperando liberarse. La forma también tenía una línea roja conectada a su pierna, el zarcillo se cernía sobre el vacío y hacia las gradas, donde se extendía casi como una telaraña. Se preguntó la razón de ello, un sentimiento en la parte posterior de su cabeza le advirtió que suprimiera inmediatamente al ser Rey de Negro. No te pertenezco, yo gano. El contorno áspero dejó que una sonrisa partiera sus labios incluso cuando obviamente estaba cansado y maltratado. Afo estaba en guardia cuando notó que la línea roja que conectaba esta forma particular con las de las gradas estaba pulsando a un ritmo. Uno con el que estaba muy familiarizado. Tomar y dar peculiaridades era su poder particular, pero solo le dio al villano un conocimiento básico, sí a veces, de cómo operar sus poderes recién adquiridos. Las peculiaridades complejas requerían tiempo para usarlas y dominarlas, por lo que siempre había tenido mucho cuidado con solo tomar peculiaridades poderosas pero fáciles de usar. Algunas peculiaridades pueden venir con fragmentos del ego de su propietario original y, según el poder, pueden manifestar ciertos rasgos que dificultan su uso a veces. La única excepción había sido True Ancestor, una peculiaridad que tenía bastantes similitudes con su propio poder. Si uno tuviera ideas tontas, podrían decir que era casi como un descendiente perdido de su linaje o algo así. Eso no podría estar más lejos de la verdad.
La peculiaridad vampírica era un fruto de la naturaleza, algo nacido de una mutación que no tenía interferencia alguna de su mano. Un fenómeno de la naturaleza, si tuviera que arriesgar un nombre para el fenómeno. ¿Cómo?, preguntó Afo al contorno del ego Kirk, viéndolo caminar hacia el espacio creado con fuerza por One for All, el otro Kirk que se negaba a dejarse tomar. Ser capaz de forzar una singularidad, incluso una Faux, sería nada menos que una tarea hercúlea. ¿Cómo se las arregló otro ancestor para arrastrar a la Alfa rebelde dentro del paisaje mental de All for One? Él mismo nunca había logrado hacerlo de nuevo, la única excepción fue durante su otorgamiento, cuando era una simple peculiaridad de Stockpile. El ego de la bestia interior se rió. La sangre es nuestro dominio. Nacimos de la sangre, hemos sido hechos hombres por la sangre y solo seremos deshechos por la sangre. Te has traído la ruina, vieja sangre, cuando nos alejaste de nuestro verdadero maestro. El ego peculiar luego señaló hacia el espacio deformado que albergaba las 8 sillas. 8 tronos para los caídos, el último heredero de los reclamos de esperanza. Lo que no puede ser tomado por la fuerza, que para nosotros fue una ganancia fácil. El contrato está sellado y el tributo de sangre ha sido pagado. Liberado de los grilletes oscuros por la sangre, verdadero ancestro reclama su libertad. Afo invocó el poder de su peculiaridad, invocando zarcillos rojos negros que se precipitaron hacia la forma áspera del ego peculiar, pero antes de que pudieran perforar el remanente, fueron repelidos por una figura. Olmig sintió que su conciencia dentro de este reino de sueños se debilitaba, pero esta vez no se vio obligado a luchar contra eso. Su corazón se tranquilizó con consuelo mientras cerraba los ojos, lo último que vio, y olvidaría, aquí era una bestia de pelo verde rugiendo, el poder inundando a la criatura. XXX. XXX. Camino a Japón. 5:02 am, hora local de la prefectura. El choque de héroe y villano siguió enviando ondas de choque por un tiempo. Sin embargo, se detuvieron abruptamente. No porque Olmig tuviera ganado un segundo aire o algo por el estilo. No, la respuesta fue más ominosa y sangrienta que eso. Literalmente, desde abajo del codo derecho del villano, una multitud de zarcillos brotaron de su piel como miembros sobrenaturales. En todo el brazo mejorado, los zarcillos de sangre estallaron y siguieron moviéndose, la imagen no se parece a nada que se haya visto en el mundo anteriormente. La voluminosa extremidad comenzó a hincharse y adquirió una apariencia enfermiza, con manchas moradas y verdes que se acumulaban a lo largo de su longitud aparentemente de una manera cáustica, mientras Afo gruñía de dolor por primera vez desde que comenzó la batalla. El villano sostuvo su miembro derecho con su mano libre disponible, un relámpago negro rojo crepitó a lo largo de su mano para tratar de suprimir el extraño efecto que se estaba apoderando de su miembro derecho, pero apenas logró detener su progresión. Al optar por evitar pérdidas mayores, Afo hizo algo que nadie esperaba. Con un rápido movimiento de la mano de un cuchillo, el villano cortó la extremidad de su codo y retrocedió con un gran paso. Desafortunadamente para él, los héroes restantes presentes no dejarían escapar la oportunidad. El fuego comenzó a llover sobre él con una ferocidad nunca antes vista. El villano debía permanecer en constante movimiento si no deseaba convertirse en carbón. La agresividad de Endeavor no le permitió suficiente tiempo para su inusual método de deformación, el villano tuvo que conformarse con su extraño cuerpo mientras huía de los torrentes de fuego que le arrojaba el héroe. Olmig se puso de pie como antes, su puño aún sobresalía, la extremidad terriblemente herida y magullada. Sin embargo, su espíritu y su sonrisa estaban encendidos, el héroe miraba hacia abajo a un charco de sangre que resultó del enfrentamiento entre él y el villano que actualmente huía. Joven, Midoriya, incluso desde el más allá, todavía luchaste. El miembro descartado del villano se derritió en otro charco de sangre, el fluido turbio y lleno de impurezas. Sin embargo, tendría que servir. Tenía poco tiempo para realizar el ritual. Tue Ancestor inmediatamente se precipitó desde su charco de sangre sucia, que anteriormente era el antebrazo derecho de Afo, hacia el cuerpo caído y desechado de Midoriya Izuku. Un tentáculo carmesí se separó del líquido acumulado, similar al lodo, y tocó la sangre del héroe inmóvil, manchando el piso en delante de él.
El limo carmesí infernal encontró su cuerpo original y no perdió tiempo, perforándolo a través de la ubicación del corazón y corriendo para esparcirse por todas las venas del ex vampiro. Toshinori solo podía mirar desde la distancia, su cuerpo inmóvil durante mucho tiempo. Vio el pulso de la sangre, el fluido haciendo todo lo posible para fluir a través de Izuku, manchando varias venas negras mientras luchaba por devolverle la vida al adolescente. El fluido viajó a través de todas sus venas y arterias, llenando las cavidades del corazón del adolescente e iniciando con fuerza el movimiento de un latido. El héroe solo podía esperar que ocurriera un milagro, considerando la condición de Izuku. Mientras eso sucedía, sus ojos captaron la AFO que se acercaba ahora. El villano nunca había perdido su aura intimidatoria y sofocante, pero su cuerpo ahora parecía deslucido. Gran parte de su volumen anterior se había desvanecido, el traje ahora colgaba flojamente de su cuerpo nervudo y larguirucho. Era como si el villano hubiera estado muerto de hambre durante un largo periodo de tiempo, su figura parecía demacrada. La máscara abierta ahora mostraba un rostro feo y desfigurado que no se vería fuera de lugar en las películas de terror. Era como si el villano se hubiera convertido en una versión real de Nosferatu. Parece que mi codicia ha sacado lo mejor de mí. Incluso su voz previamente suave fue cambiada por algo áspero y desafinado. Sin embargo, el verdadero rostro del villano no pudo ser suprimido. Débil como estaba actualmente, AFO seguía siendo el símbolo del mal. Actualmente corría hacia Olmigd con la esperanza de acabar con el héroe antes de huir. Badum. 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 Antes de que la mano con garras, cuando había sucedido eso, del villano pudiera alcanzar al héroe herido, una masa de oscuridad se elevó del suelo y detuvo el ataque. All For One inmediatamente se retiró hacia atrás cuando varios tentáculos negros surgieron de la pared y trataron de agarrarlo. El villano echó un vistazo al lugar donde había descartado el cuerpo de Izuku y lo vio levantarse lentamente de la tierra. El cuerpo desnudo del adolescente tenía una multitud de venas negras expuestas, bombeando una sangre casi maldita dentro de él. Las cuencas de sus ojos, anteriormente mera carne destrozada, albergaban orbes que poseían rendijas de color rojo carmesí nadando dentro de piscinas de oscuridad como la tinta, el adolescente luciendo una expresión extremadamente salvaje, su mirada brillando con malicia. Old Blood, un cazador debe cazar. La voz de Izuku salió áspera y gruñona, el adolescente se desplomó, pero emitiendo un aura sedienta de sangre. Su cuerpo estaba inestable, pero el fuego que ardía dentro de sus pupilas hendidas no podía extinguirse. Incluso después de su muerte y posterior avivamiento, el adolescente se concentró en su objetivo. He venido a cazar. Un relámpago verde neón comenzó a chispear alrededor de su cuerpo, las chispas luego se volvieron rojas, e Izuku invocó un extraño pozo de poder que ahora estaba anidado dentro de su intestino. El villano se dio cuenta de lo que pasó. Su mano restante golpeó rápidamente el costado de su máscara, la cubierta de protección obedeció y se deslizó para proteger al villano del golpe entrante. En un momento, Izuku se desplomó en su posición anterior. Y en el siguiente estaba sobre el villano, su brazo derecho echado hacia atrás y encerrado en un guantelete de sangre, la armadura brillando con calor y poder. Aplastar a Dios. La voz de Izuku resonó en el campo de batalla, seguida luego por el estruendoso aplauso que ensordeció a todos los que estaban cerca cuando otra onda expansiva atravesó el campo, esta vez levantando una enorme nube de polvo junto con ella. Para cuando el polvo se asentara y cualquiera pudiera ver algo, la vista que recibieron también estaría grabada en sus mentes para siempre. Incluso el equipo de cámara en el helicóptero que había volado hacia atrás logró capturarlo con sus lentes. En medio de un campo de destrucción y aniquilación se encontraba él. De cabello verde, aunque con toda la sangre que lo atascó y endureció, uno sería perdonado por pensar que era vermellón, físico delgado con garras malvadas por uñas, materia oscura que cubría la parte inferior de su cuerpo para ocultarlo de la vista. Su torso superior expuesto tenía músculos magros, su piel mostraba indicios de venas que transportaban el poderoso fluido vital que corría a través de él. Su rostro era inexpresivo, aunque su semblante no podía ocultar el agotamiento emocional y físico que emanaba de su cuerpo. Debajo de él yacía el terror anterior que los héroes habían estado enfrentando.
All for One, el símbolo del mal. El villano previamente bien construido ahora era desgarbado y larguirucho, una completa rotación de su forma anterior. Ahora tiene una cabeza adecuada, aunque llamarlo una mejora sobre su alternativa anterior fue un error. Era deforme y asimétrico, nada parecido a lo que el villano podría haber esperado que resultara. Bueno, ya era un milagro que al villano le quedara la cabeza, ya que el golpe que Izuku asestó había tallado otra profunda trinchera para él y la vieja sangre. El equipo que protegía su cabeza ahora yacía en pequeños pedazos a su alrededor, el elemento de apoyo había completado su trabajo mucho más allá del límite anunciado. Izuku una vez más levantó la mano, con toda la intención de terminar el trabajo. Necesitaba hacerlo. Pero el adolescente descubrió que su extremidad estaba restringida, una capa de material similar a un alambre lo envolvía, cuando llegaron los dos héroes que lograron permanecer en la pelea. Edgesot, su maestro, y Endeavor, el segundo mejor héroe en Japón. Sensei, suelte mi brazo. Necesito terminarlo. Izuku dijo con cansancio, tratando además de empujar el brazo derecho para atacar. La extremidad se desplazó unos centímetros, pero estaba firmemente asegurada en su lugar. Endeavor se acercó a Izuku, su cuerpo más grande ya no intimidaba al adolescente inmortal. Midoriya, la voz del hombre era, contenida, no tan agresiva como esperaba Izuku. Tenemos las cosas bajo control ahora, por favor, deténgase y descanse. Si Izuku apostara por las habilidades de su gente, diría que Endeavor estaba hablando desde un lugar de comprensión y simpatía. Bueno, él nunca fue un hombre que apostara por lo poco confiable, por lo que el adolescente permaneció en silencio. Intentó aprovechar una vez más el pozo de poder que se alojaba dentro de él, pero el adolescente descubrió que sus propias piernas fallaban. Sus rodillas golpearon el suelo junto a Afo, el villano inconsciente. Edgesot se arrodilló al lado del adolescente y con un movimiento rápido atrapó a Izuku, el adolescente aún señalaba con la mano al villano derribado. Tengo que terminarlo. Gimió, tratando de usar su propia peculiaridad para atacar. Cualquier cosa que le diera un cierre. Después del infierno que soportó, tenía que terminar la pelea. Sin embargo, no pudo dar el golpe final, su cuerpo fue llevado lejos por su maestro mientras Endeavor seguía trabajando en las cosas. Izuku podía sentir que su corazón acelerado se ralentizaba. Él estaba cansado. No, olvídalo, estaba absolutamente agotado y sin energía. Sus párpados se sentían pesados y el adolescente ya no podía permanecer despierto. Acababa de morir y volvió a la vida debido a su peculiaridad. Un poco de descanso no solo era necesario, sino que estaba bien ganado. Se quedó dormido, el pozo de poder en su pecho chisporroteó por última vez antes de volverse inerte. XXX. Hospital de campaña improvisado, sala de camino destruida media hora después de la derrota y posterior captura de All for One. Decir que Japón se había sorprendido era un oxímoron. No había duda de eso. La secuencia de eventos que tuvieron lugar fue solo el comienzo de una nueva era en la isla-nación, aunque no muchos pudieron sentir su heraldo. Sin embargo, se entendió una cosa. El tiempo de la justa estabilidad de la nación bajo el símbolo de la paz había terminado. Hablando de él, el héroe permaneció inmóvil como una estatua, incluso cuando los paramédicos, técnicos de emergencias médicas y héroes se pusieron frenéticos a su alrededor, haciendo todo lo posible para rescatar a los posibles sobrevivientes bajo los escombros causados por la legendaria pelea entre las dos potencias. El equipo de noticias que había estado supervisando la situación desde su helicóptero había aterrizado hacía mucho tiempo y estaban haciendo todo lo posible para ponerse en contacto con él y esperaban ser los primeros en hacerlo, pero Olmig permaneció inmóvil en su posición de pie, con el brazo derecho destrozado. El camarógrafo seguía siendo retenido por los policías que acordonaban la escena, pero notó los ligeros movimientos del héroe. Inmediatamente dejó de luchar contra los oficiales y encendió su equipo, registrando el movimiento más pequeño que hizo el héroe rubio. A medida que se transmitía el metraje en vivo, el ajetreo y el bullicio alrededor de todos se calmaron para poder escuchar al héroe. Cualquier palabra que pronunció quedaría marcada profundamente en la historia de Japón.
Con el brazo derecho goteando sangre y colgando inútilmente a su costado, el héroe logró levantar su miembro izquierdo y apuntarlo a la cámara. Su boca se movió, pero ningún sonido salió de él. La gente, tanto los presentes cerca como los que miraban desde lejos, pendientes de cada segundo de la transmisión. De ahí, las palabras del héroe fueron interrumpidas por un ataque de tos, unas gotas de sangre y flema fueron escupidas, y preocupó a una buena cantidad de personas. Los observadores cercanos lloraban y mostraban su cuidado por el símbolo de la paz, suplicando que se sentara ya saliendo de sus bocas. Sin embargo, Olmig permaneció en pie. Finalmente logró controlar su ataque de tos. No hay necesidad de preocuparse, dijo, tomándose unos momentos para recomponer su respiración. Porque nosotros los héroes, estamos aquí. El silencio que siguió a sus palabras duró poco. Las lágrimas brotaron de casi todos los ojos, y la población parecía estar sincronizada, cuando comenzaron a gritar ovaciones y apoyo al héroe en olas ensordecedoras. Mientras los civiles vitoreaban, un par de paramédicos finalmente lograron acercarse al héroe para ayudarlo a subir a una camilla para una atención más adecuada. Entre los que se apresuraron a ayudar al héroe estaba uno polvoriento y algo herido, el detective Naomasa. El detective vestía su chaleco blindado y tenía un corte feo en la frente que se coaguló en una mezcla fea debido al polvo de concreto. Yaji, susurró el hombre al ver a su amigo tan herido y frágil. Todo podría, no. Supuso que ahora que la verdad había salido a la luz era apropiado dirigirse a él por su nombre real. La rubia nunca volvería a ser Olmigt, solo Toshinori Yaji. Sin embargo, había una leve sonrisa entre los labios del rubio. Sus labios temblaron y el dolor obviamente estaba allí, pero también había algo parecido a la satisfacción que emanaba de él. Lo hice, Nao. La voz del héroe transmitía una profunda emoción, la sonrisa se extendía mientras lo llevaban a una tienda de campaña improvisada cercana que servía como hospital improvisado para atender a los heridos más graves antes de enviarlos a un hospital adecuado con más posibilidades. Mi último acto como Olmigt fue salvar a un estudiante mío. El detective mostró su propia sonrisa a su amigo, mirando la tienda. Sí, Yaji. Eso hiciste. Había oscuridad. Estaba encerrado, sus extremidades ligeramente restringidas. Sintió que podía moverse, pero el mero pensamiento de ello trajo una ola de cansancio que permeó todo su cuerpo. Normalmente, esto iría acompañado de punzadas de su habitual sed, pero en este momento se sentía extrañamente satisfecho. Había hambre normal, pero nada como lo que podría suceder debido a que sus instintos básicos actuaban. Fue un sentimiento extraño. Un ritmo comenzó a resonar en sus oídos. Una canción relajante que le pertenecía únicamente a él. Se mantuvo en una melodía más fuerte, los tonos anteriores reforzados por una orquesta antigua que de vida, pero constantemente, permaneció en el fondo. Notable, pero nunca abrumadora, la melodía original de su canción de vida o muerte. Tarareó su propia melodía, sintiendo que la canción lo llevaba a un lugar de comodidad y familiaridad. Abrió los ojos y descubrió que funcionaban como esperaba. No estaba en el plano físico, eso era seguro. Esto fue una inmersión mental, una experiencia a la que recientemente se había estado acostumbrando. Su entorno estaba pintado en tonos carmesí y negro, las paredes de ladrillo estaban agrietadas, pero reparándose a un ritmo visible. El salón de baile también cambió. Mientras que antes albergaba los escalones ascendentes en espiral que conducían al trono negro debajo de la jaula de la bestia interior, ahora el vampiro se encontraba en lo que solo podía describir como una sala de audiencias, similar a las de la realeza durante mucho tiempo. Perdido en los anales del tiempo. Todavía estaba sentado en el trono negro como el acero, las paredes del salón que lo conducían aseguraban los diversos marcos de pintura a los que estaba acostumbrado. Ellos también estaban siendo reparados por fuerzas invisibles, pero lo principal que lo satisfizo colgaba en la pared detrás de él. Cubriendo el espacio de la pared detrás de él había una pintura enorme. No se volvió para mirar la pintura, pero el vampiro Hemomante sabía intrínsecamente lo que representaba el marco. Aún así, había dos nuevas incorporaciones que retumbaban con energía dentro de su pecho y las paredes de su mente. La primera era una pintura nueva que había tardado mucho en hacerse.
All for One puede haber evitado ser descifrado cuando todo lo que tenían eran meros fragmentos de información genética, pero una vez que el villano que adoptó el nombre de su peculiaridad trató de arrebatar True Ancestor, le dio acceso directo a su código genético y general piscina. Y ahora, Izuku observó la forma enmarcada de lo que su peculiaridad podría replicar como propia. Una cadena de formas de prismas negros que se unían en ángulos agudos, para formar algo parecido a una cadena. Una descripción mucho mejor sería grilletes. El vampiro se estremeció y un gruñido retumbó en su garganta. Dejó que sus ojos vagaran por otros lugares, ahora enfocados en el marco doble de la pintura que ganó cuando probó por primera vez la sangre de All Might. La pintura estaba extrañamente fuera de foco para él, aunque todavía podía sentir los factores peculiares listos y dispuestos a responder a su llamada. Mejor aún, incluso el extraño y oculto poder que dormía en su interior estaba listo para responder a su llamada, aunque el vampiro tuvo cuidado de no tirar de él por ahora. Todavía tenía mucho por descubrir, pero una cosa era segura. Podía sentir mucho poder rebosante desde su interior, aunque también fue seguido por ciertas incógnitas. Un ligero gruñido retumbante que no se originó en su propia garganta resonó en la habitación, y Izuku sintió que una sonrisa partía sus labios mientras se sentaba cómodamente en su trono. Una forma sombría se manifestó cerca del trono, sin forma. Sin embargo, el adolescente nunca sintió ninguna intención de daño por parte del ser. Comenzó a transformarse, tomando una forma más reconocible. Él mismo, o lo más cerca posible de él, considerando el aura salvaje, los ojos depredadores y las garras malvadas que pasaban como clavos. Verdadero ancestro. Finalmente, llegamos a la verdad. El factor peculiar comentó, rebosante de orgullo en su voz mental. Izuku se rió entre dientes mientras su poder le devolvía la risa. Hay muchas noches por venir, y muchas más presas para ser sacrificadas. La caza acaba de comenzar. El vampiro suspiró satisfecho, la copia de su cuerpo se descartó y se convirtió en una niebla roja y negra que se arremolinaba a su alrededor. Cerró los ojos mientras la neblina sangrienta seguía rodeándolo, sus sentidos fueron desapareciendo lentamente y devolviéndolo a la oscuridad flotante del vacío, aunque esta vez no era algo frío y asfixiante, sino una cuna de consuelo. Él estaba vivo. Él renació. XXX. XXX. El escondite secreto del Dr. Garaki 2 horas después de la derrota y posterior arresto de All for One. Un gemido casi inhumano resonó por todo el laboratorio desde el cual el grupo, al menos los que estaban despiertos, de villanos retorcidos había estado viendo la transmisión de noticias. A quien pertenecía el grito de Banse, estaba claro cuando el larguirucho y pobremente vestido Shigaraki siguió golpeando con los puños el suelo del laboratorio, gritando hasta quedarse ronco durante las últimas 2 horas. Ninguno de sus supuestos compatriotas se atrevió a acercarse al villano por temor a otro intento de asalto contra ellos. Ninguno estaba dispuesto a repetir lo que sucedió después de que el supervillano llegara a su rescate. El médico de tamaño pequeño vigilaba al supuesto sucesor de su líder, el hombre hacía todo lo posible por mantener una fachada de impasibilidad, la luz de las muchas computadoras y máquinas detrás de él se reflejaba en los cristales de sus gafas y ocultaba sus ojos a cualquiera en la habitación. No es que nadie dentro de la habitación estuviera de humor para hablar, considerando los eventos recientes. Todos los villanos restantes estaban dispersos dentro del laboratorio, ninguno podía salir por el momento según las órdenes del científico. Se dio la vuelta en su silla y dirigió su atención a uno de los muchos tubos que estaban conectados a una gran máquina que zumbaba silenciosamente. Dentro del tubo de vidrio de gran tamaño quedaba un brazo amputado, la extremidad flotando dentro de una solución química ligeramente verde. Supongo que permanecerá fuera de acción por un tiempo. El maestro realmente me lanzó una bola curva con este. El villano doctor murmuró la última parte, girando de nuevo y enfrentándose al grupo disperso. Ahora escucha aquí. Reunió la atención del grupo con un tono elevado de su voz. All for One nunca hace nada que no esté planeado, e incluso si las cosas no salieron como esperábamos, no hay necesidad de preocuparse. Él tiene recursos y favores a los que recurrir. Como puede ver, no estoy un luchador y, por lo tanto, no me expondré al frente, todavía tengo deberes importantes que cumplir.
explicó el Dr. Garaki, levantando una ceja poblada cuando Shigaraki, que antes gritaba, se levantó de su lamentable asiento frente al televisor y comenzó a acercarse a él con una forma lánguida y desplomada. Tomura murmuró algo, pero su voz era demasiado áspera para transmitir correctamente su mensaje a esa distancia. El médico respiró hondo para controlar su propio temperamento. Este niño es tan problemático. Reflexionó en su cabeza antes de seleccionar cuidadosamente sus palabras. No por miedo contra el joven villano, sino más bien para dirigir esa venganza por el camino correcto. Sería una pena lanzar otro Haiyan antes de que estuvieran completamente preparados y esperaba no tener que ayudar a sanar huesos rotos tan pronto. Tendrás que hablar, Tomura. El hombre larguirucho se cuadró con la cabeza, sus ojos rojos casi maniáticos y sus manos temblando con ira apenas reprimida. Ese hijo de puta me quitó a Sensei. Siempre. Estos hijos de puta héroes siempre se interponen en mi camino. ¿Por qué no pueden simplemente morir? ¿Por qué no va a morir él? Le gritó al anciano, con saliva saliendo de su boca, su furia apopléjica. El anciano tarareó, el acto hizo que el líder villano fuera aún más incesante. ¿Simplemente quieres que te reconozcan como un igual a All for One? ¿Que se postren a tus pies y esperen su final? ¿Eres retrasado, niño? El tono del doctor era de verdadera curiosidad, asombrando a todo el grupo. No hubo miedo ni vacilación, mera curiosidad todo lo que empujó al hombre a preguntar. El propio Shigaraki quedó atónito debido a las palabras, sus manos temblorosas se detuvieron y su cabeza se agachó, el villano cayó al suelo como una marioneta con los hilos cortados. Fuera del grupo, un villano resopló con disgusto lo suficientemente fuerte como para llamar la atención. Supongo que esto significa que hemos terminado, ¿entonces? El verdadero gran jefe está fuera de la ecuación y casi terminamos gracias a él, ¿verdad? El villano en cuestión era Dabi. Se burló al ver a su líder derribado, mirando al hombre con verdadero disgusto en sus ojos. Debería haber sabido que un bebé llorón como tú no sería gran cosa. Shigaraki se retorció, pero permaneció abajo. Su voz seguramente demasiado ronca para seguir hablando de algo útil. Dabi chasqueó los dientes con molestia. Palo inútil se aseguró de que todos lo escucharan. Estoy rebotando. Su anuncio fue seguido por un simple giro, sufracondeando cuando se volvió hacia el doctor. ¿Será eso un problema? Su pregunta era principalmente retórica, una chispa de llama azul que cobraba vida en la punta de un dedo. El viejo doctor suspiró con frustración. No, no lo hará. Nunca te retendremos aquí contra tu voluntad. Lo sabes. Su intercambio implicaba que había más en esto de lo que dejaban entrever. Dabi asintió. Doc, siempre necesita algo de mí, siempre estoy disponible para un concierto, pero todo esto del equipo de villanos nunca fue mi estilo. Habló, escaneando la habitación en busca de otra persona, notando que ella les había dado esquinazo. Tal vez ella regresaría, tal vez se acurrucaría con el mocoso vampiro. Al final del día, hizo muy poca diferencia para él. Si alguna vez necesitas fuego, comunícate con Hiran. Él sabe dónde encontrarme. Habiendo dicho eso, Dabi se fue con un paso fácil, sin molestarse en mirar a Shigaraki a los ojos. Todos los villanos que quedaron miraron a su líder con ojos evaluadores, sin saber qué hacer con él. No hace falta decir que el villano necesitaría más que palabras bonitas para compensar sus pérdidas. XXX. XXX. Hospital de campaña improvisado, sala de camino destruida. Izuku se despertó, sus ojos se abrieron lentamente para mirar hacia arriba y encontrar un techo desconocido. Su primer movimiento fue revisar su cuerpo, moviendo lentamente los dedos de los pies y de las manos para asegurarse. Sintiendo todo normal, procedió a flexionar los músculos de sus piernas y brazos, girando lentamente sus hombros y respirando hondo para asegurarse de que todo estaba en orden. ¿Ya despierta? Una profunda voz masculina resonó cerca, el vampiro movió la cabeza, ya consciente de quién estaba cerca de él. Edgesot Sensei, el vampiro sintió que se le secaba la garganta, su voz se quebró un poco, seguido de un pequeño ataque de tos. Muy pronto, un vaso de papel estuvo cerca, con una pajita también para ayudar al adolescente.
Izuku intentó mover su mano derecha para agarrar el objeto ofrecido, pero encontró la extremidad restringida, el tintineo de los eslabones de metal resonando en su oído. Izuku giró la cabeza para ver que la esposa, que sujetaba su brazo era común, aunque había un conjunto de esposas pesadas cerca, muy probablemente en caso de que se despertara y tratara de atacar. Un poco exagerado, ¿no crees? Intentó inyectar algo de humor en su voz. Con la forma en que estabas actuando antes, se justificaba un poco de precaución. Con eso como explicación, Edgesot soltó un pequeño gruñido de diversión, acercando el vaso de papel al adolescente. Izuku suspiró, pero no pudo encontrar fallas en la lógica exactamente. Tomó la ayuda e inclinó la cabeza para sorber de la pajita, encontrando que el agua a temperatura ambiente era la mejor bebida que había tomado en mucho tiempo. Rápidamente vació el contenido de la taza, el prohéroe se puso de pie y cuidó la taza, mientras el vampiro se familiarizaba con su entorno actual. Por lo que el vampiro pudo identificar, estaba en una especie de tienda de campaña de emergencia, sus oídos captaban el sonido de muchos pasos fuera de su pequeño espacio de descanso. Se dio cuenta de que estaba bastante inquieto, pero una vez que recordó las circunstancias que llevaron a esto, fue bastante comprensible. All for One había causado daños masivos en un área grande, por lo que los profesionales y los esfuerzos de rescate serían continuos durante bastante tiempo. Esperaba ser liberado de esta bodega pronto, su peculiaridad sería bastante adecuada para encontrar civiles enterrados y limpiar los escombros del camino. Y si tomara pequeños sorbos imperceptibles usando sus zarcillos, podría acelerar bastante su recuperación. Debes quedarte quieto, apenas te has despertado. La voz de Edgesot tenía un grado de autoridad que hizo que Izuku parpadeara un par de veces. Estaba siendo reprendido. No entendemos completamente lo que ha sucedido hoy, es mejor que permanezcas bajo observación. La agudeza en el tono del prohéroe se redujo, pero Izuku aún podía sentir una tensión bastante palpable en el aire. El vampiro sacudió su brazo derecho inmovilizado, haciendo como que se lo mostraba a Edgesot. Apreciaría al menos ser liberado. Edgesot no respondió de inmediato, e Izuku pudo sentir que su maestro de prácticas estaba activando su peculiaridad. Minuciosamente, pero aún recurriendo al factor peculiar. El vampiro no se lo tomó a pecho, pero era difícil no encontrar la acción algo insultante. Descansa, Midoriya. Llamaré a alguien para ver cómo estás. Tal vez sintiendo que sus palabras no llegarían al adolescente, el hombre mayor salió de la habitación improvisada, saliendo por una de las puertas abiertas disponibles y cerrándola detrás de él. Izuku respiró hondo y se recostó en su camilla barra cama improvisada, tratando de pensar. Su cabeza todavía estaba un poco confusa y su cuerpo lento, pero el descanso normal haría poco por su condición. Su sangre zumbaba bajo su piel con un poder sobrenatural, esperando ansiosamente su llamada, pero el adolescente se abstuvo de llamar a su peculiaridad tan pronto. Realmente esperaba que Endeavor terminara All for One, diablos, en este punto al cuidado realmente no le importaba quién lo hizo, siempre y cuando el villano realmente respirara por última vez. Conociendo la ley japonesa como lo hizo, Izuku dudó que su deseo fuera concedido. Llenó sus pulmones con más aire, con la esperanza de obtener una pista a través del olor de los acontecimientos a su alrededor. Después de todo, no podía hacer mucho con los ruidos, y filtrar todo eso sería difícil, por lo que usar la ayuda de su sentido del olfato lo ayudaría a seleccionar prioridades. Su cabello pegado a su frente de manera molesta, la humedad y el polvo de concreto se mezclaron para endurecerlo y convertirse en una molestia para él. Intentó al menos apartarlo a un lado, pero sus dos brazos estaban sujetos por las esposas, lo que provocó que el vampiro se hundiera aún más en su ropa de cama, incluso si había poco en lo que pudiera hundirse. Decidir que un brazo libre no sería motivo suficiente para meterlo en problemas, Izuku recurrió a su peculiaridad. No hubo demora en que la sangre se filtrara a través de su piel y casi de inmediato tuvo un zarcillo trabajando en el puño de su brazo derecho. Logrando quitar la mezcla endurecida del camino, Izuku tuvo que esperar pacientemente hasta que su mentor regresara. Solo que ahora el vampiro se dio cuenta de que lo habían cubierto con una manta de emergencia, el material reflectante se sujetó rápidamente alrededor de su cintura para cubrir sus partes inferiores.
La materia sombría que había usado anteriormente había regresado dentro de él y en este momento quería evitar asustar a cualquiera que se acercara. Además, la sangre endurecida no era exactamente una excelente ropa, con la única excepción de las placas blindadas, por lo que no tenía sentido. Con lo bajas que estaban sus reservas en este momento, también sería un ejercicio inútil. El vampiro notó que había poco más que hacer además de esperar, por lo que trató de distraerse, pero tal vez estaba más cansado de lo que notaba, ya que sus párpados de repente se sintieron muy pesados. Tal vez Ed Gesot tenía razón y necesitaba descansar. Midori ya se durmió, su estado inconsciente fue un nuevo desarrollo causado por la mejora de su peculiaridad y la adición de la nueva información genética que había adquirido. All for One tenía una gran cantidad de peculiaridades a las que podía recurrir, por lo que True Ancestor tuvo que trabajar mucho cuando comenzó el proceso de descifrar todos los 200 años de información genética que de repente le habían quedado. Eso fue sin mencionar la alta pureza de los ecos/recuerdos de la sangre. Era como un buffet para el factor peculiar, que lo mantendría ocupado durante bastante tiempo. XXX. Continuará. No te asó. Sucedieron un montón de cosas en la vida real y tuve el placer de lidiar con eso, por lo que la inspiración para este capítulo fue un poco estéril, por lo tanto, el bajo número de palabras, normalmente trato de apuntar a 10.000 palabras, este es apenas 9.000, pero tengo esto mucho por ahora. Con suerte, obtendremos más en el próximo capítulo, presionando más para una resolución del conflicto anterior y explicando un poco cómo obtuvimos el resultado final que obtuvimos. Sé que este no fue mi mejor trabajo, así que tómalo con un poco de sal y dime tu opinión al respecto. Ryujin Mao fuera.